Bueno, bienvenidos al seminario el día de hoy. Hoy vamos a tener a Julio Enciso. Se me olvidó dónde está la cámara. A Julio Enciso, él nos va a hablar de cuáles de espacios Poliberman. Y bueno, esto es parte de su tesis de maestría. Hoy dará los preliminares. Entonces, bueno, adelante, Julio. Sí, gracias, profesora. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Julio Enciso y como acabo de mencionar la profesora, yo alumno del profesor Vasilevsky, entonces ya ahorita con el apoyo de la profesora estoy a punto de terminar el proyecto de investigación que estábamos haciendo el profesor y yo. Entonces, estas últimas dos pláticas del seminario voy a ocuparlas para pues exponer de qué se trata el trabajo. Digamos, hice este trabajo, bueno, hice una exposición también parecida al inicio del semestre, digo, como me lo había indicado el profesor Vasilevsky, pero bueno, ahora ya lo voy a hacer como un poco más detallado, igual, pues ya orientado a practicar igual la parte de, pues, el final del proyecto para el examen de grado. Entonces, pues la presentación, como pueden ver aquí, el título es Funciones polianalíticas en el disco. Entonces, nuestra investigación se centra, como igual mencionó la doctora, en los espacios polibermas. ¿Sí? Entonces, antes de comenzar, nada más voy a dar como una descripción de cuál es el problema que teníamos, o bueno, qué es el problema que se quiere resolver con esta investigación. Y pues la plática de hoy consiste principalmente de solo los preliminares. Entonces, solo voy a hablar como pues de los conceptos más generales y de los conceptos auxiliares que vamos a utilizar para que la próxima semana pues pueda ahondar bien en los resultados principales y bueno, sí como tal el cuerpo principal del trabajo. Entonces, pues nosotros tenemos el disco y vamos a considerar en el disco la medida con peso, bueno, consideramos una constante real alfa menor, digo mayor que -1, y entonces vamos a considerar nosotros funciones en el espacio L2, en este disco, pues, con la medida con peso, ¿sí? Ahorita la detalle la medida con peso estándar, ahorita voy a dar todas las definiciones, nada más es como el panorama. Entonces, en este espacio L2, nosotros vamos a tener estos espacios que son los espacios Poliberman de funciones que son polianalíticas y aparte son correo integrables. Entonces, lo que queremos hacer es, en este espacio L2 y considerando, o sea, en este espacio L2, considerando esos espacios Poliberman, va a haber, aquí vamos a poder definir una función V que sea una isometría pura, ¿no? Lo que sea que signifique ese concepto, lo vamos a ver ahorita. Y con base en las investigaciones más recientes del profesor Vasilevsky, de algo que se llama el formalismo extendido del espacio de Fock, la existencia de esta isometría pura nos va a garantizar pues, la existencia bueno, va a garantizar varias cosas en el espacio, y en particular nosotros vamos a tener unos operadores A y Adaga, que son, bueno, se llaman operadores de escalera o operadores de creación y aniquilación. Y pues nosotros, digamos, estamos aplicando esta teoría del a los espacios Poliberman, el espacio L2. Bueno, están relacionados con los espacios de Poliberman. Y queremos ver sus propiedades, ¿no? Vamos a ver que no, que, que no es tan fácil explorar las propiedades de esta isometría y de estos operadores. Entonces, por eso es que vamos a hacer el trabajo, ¿no? En particular, el teorema más fuerte que vamos a ver es encontrar representaciones de estos operadores. Y bueno, vamos a ver qué consecuencias tiene esto, ¿no? Entonces, pues voy a comenzar con la presentación. Bueno, la plática le digo, todos son los preliminares. Aquí en la sección, o bueno, en la
sí. En la primera sección vamos a ver como simplemente lo más básico, que es la definición de las funciones polianalíticas y cómo se define la medida con peso en el disco. Después vamos a dar un poco de las propiedades del espacio L2 con peso y los espacios Polyberger. En particular vamos a detallar una base ortogonal para el espacio L2, perdón, una base ortonormal, y vamos a dar la definición de los espacios Polyberger y también vamos a hablar de sus bases. Y para terminar, entonces aquí en la última sección del formalismo extendido del espacio de Fock, pues voy a explicar un poco de qué trata esa teoría y cómo lo vamos a utilizar. Entonces, bueno, para hablar de las funciones polianalíticas, se introducen estos operadores diferenciales, que son los operadores o derivadas de Wirtinger, que se definen así, sus acciones como se ve en la pantalla. Entonces, bueno, me imagino que ya están más o menos familiarizados con ellos. Digo, tienen propiedades de que son operadores lineales, son muy fáciles de operar, se operan como derivadas parciales usuales, por eso esa notación que les damos ahí. Y bueno, entonces, las funciones polianalíticas, bueno, cabe mencionar que durante básicamente todo el trabajo vamos a estar utilizando funciones de variable compleja y cuyo dominio es predominantemente el disco, a menos que se indique lo contrario. Entonces, vamos a dar la definición de las funciones polianalíticas. Tomamos un n, un número natural, y decimos que una función, que sea de clase Cn, f, es n polianalítica o polianalítica de orden n, si satisface esta ecuación, ¿no? Que al aplicarle n veces la derivada con respecto a z barra a esta función se anula. ¿Sí? Entonces, otra vez digo, creo que este concepto no es tan desconocido. Hay formas, o sea, hay una caracterización para ese tipo de funciones. En particular, o sea, toda función n polianalítica se puede ver como pues una suma de potencias de z barra multiplicado por funciones holomorfas. ¿Sí? Entonces, durante este desarrollo no ocupo tanto esta caracterización, pero bueno, la menciono. Aquí algo de notación, como el operador de Wirtinger y cualquiera de sus potencias son operadores lineales, pues denotamos al espacio vectorial de funciones n polianalíticas con esta O caligráfica y subíndice el orden de las funciones. Y bueno, eso es de las funciones polianalíticas. La medida con, vamos a describir cómo es la medida con peso en el disco. Aquí consideramos una constante real alfa, que es el del que sea mayor que -1, y definimos esta función de peso W sub alfa, como se muestra aquí, que es 1 menos el módulo de z al cuadrado, elevado a la potencia alfa. ¿Sí? Entonces, mediante esta función, definimos la medida aquí, como se ve en pantalla. Esa constante que está al lado de la función W sub alfa es simplemente una constante de normalización para que cuando consideremos nuestro espacio de medida, pues sea un espacio de probabilidad. Entonces, de esta manera ya nada más, pues se define, ¿no? El espacio L2 como es usual, las funciones medibles que tengan, sean cuadrados integrales con respecto a esta medida, ¿no? Y pongo aquí una de equivalencia que es, pues son cuadrados integrables con respecto al área o la medida del área usual, simplemente multiplicando por la función de peso. Entonces, digamos, eso es nada más como lo más elemental que necesitamos para empezar a trabajar. Ahora vamos a empezar a describir el espacio L2 con peso y los espacios Polyberman con peso. Entonces, para empezar a escribir el espacio L2 vamos a dar una base ortonormal y los elementos de esta base ortonormal van a ser polinomios en z y z barra. ¿Sí? Entonces, para definirlos vamos a necesitar los polinomios de Jacobi, que es una sucesión de polinomios ortogonales y se definen como se ve aquí. Bueno, tienen varias definiciones, ¿no? Se pueden definir a través de la función hipergeométrica o cosas de ese estilo. Yo aquí nada más pongo
la definición de la fórmula de Rodríguez. Entonces, para definir un polinomio de Jacobi necesitamos tres parámetros, un número natural n y dos números reales alfa y beta. Entonces, el correspondiente del polinomio de Jacobi se da por la fórmula que está aquí en la diapositiva, y se definen con dominio del intervalo abierto menos 1,1. Igual hay varias representaciones para estos polinomios, ¿no? O sea, esta es la definición de la fórmula de Rodríguez, pero también hay, o sea, se pueden calcular varias expresiones más explícitas. Digo, no las utilizo en este momento, entonces, digamos, esos son resultados clásicos y bien conocidos. Entonces, con base en esos polinomios, vamos a definir otras funciones, que ahora sí van a ser los polinomios que vamos a necesitar. Entonces, damos dos índices, m y n, enteros no negativos. Y vamos a introducir esta notación, vamos a definir lo que se van a conocer como los polinomios del disco. Y los vamos a anotar igual con una P, como el polinomio de Jacobi, pero en vez de tener un superíndice indicado con los parámetros alfa y beta como antes, vamos a simplemente tomar el superíndice alfa, indicando la constante que tenemos del peso, y con doble subíndice m, n. Entonces, los definimos en el disco y están definidos de esta manera, con una constante que es el factorial y un par de funciones gamma, la función z elevado a la potencia menos n, y aquí es el polinomio de Jacobi con parámetros alfa y m menos n y subíndice n. No, esos son los tres parámetros que necesitamos para el polinomio de Jacobi, y van a estar evaluados en dos veces el módulo de z al cuadrado menos 1. Entonces, pues eso que está ahí dentro digamos, el argumento del polinomio de Jacobi nos sirve porque pues vamos a considerarlos con z en el disco, es decir, cuyo módulo sea menor que 1. Entonces, para cualquier número complejo con módulo menor que 1, esta cantidad que se ve ahí como argumento del polinomio de Jacobi, pues va a ser un número real entre menos 1 y 1, ¿no? Entonces, esa función afín que tenemos ahí nos transforma el intervalo 0 a 1 en el intervalo menos 1, como es el dominio de los polinomios de Jacobi. Y bueno, esta es la definición. Esta definición la tomamos del trabajo del doctor Alfred Munch, que en 2005 hace pues tiene un artículo donde él pues desarrolla y demuestra varias propiedades de estos polinomios. Nos vamos a apoyar mucho de este artículo para poder hacer nuestros cálculos más adelante. Entonces, esta es la definición original que da el doctor Wunsch. El doctor Maximenko también ha trabajado con estos polinomios y, bueno, a pesar de que no tienen la misma definición exactamente, ya cuando se trabajan, digamos, solo por la constante, ya cuando trabajan con la base ortonormal, pues sí coinciden nuestras expresiones. Entonces, pues sí, me adelanto un poco. Estos son precisamente los elementos que van a formar una base ortogonal para L2. Entonces, simplemente vamos a verificar este hecho y, bueno, después ya lo normalizamos y ya vamos a tener una base ortonormal. Entonces, el mismo doctor Wunsch en su artículo da dos descripciones explícitas para estos polinomios. Y bueno, pueden ver que, bueno, aquí en la diapositiva, que son bastante, pues sí tienen una descripción un poco complicada. En particular, lo más difícil de trabajar con estas es el grado o bueno, no el grado, sino la suma se hace con el mínimo de los índices con los que estamos trabajando del correspondiente polinomio del disco. Pero bueno, tenemos estas dos expresiones. Las pongo porque en determinado momento para hacer cálculos vamos a necesitar explícitamente estas formas. Entonces, están
están aquí, pues yo no hago todas las cuentas, pero, y de hecho no las voy a hacer en esta sesión, pero bueno, se conoce dos formas explícitas de estos polinomios. Además de o sea, de esas descripciones como más concretas, tenemos también estas propiedades. Sí, este teorema, sí, lo demuestro, digo, no aquí, pero bueno, como es un pequeño resumen, igual de estas propiedades que principalmente sirven para hacer cálculos. Entonces, pues tomamos un polinomio del disco, ¿no? El P sub m, n, y cuando lo evaluamos en coordenadas polares, la particularidad que tienen es que la parte angular sale completamente del polinomio, como este exponencial, con la resta de digamos, con la diferencia de sus subíndices, y multiplica el polinomio del disco, pero evaluado en simplemente el módulo del número complejo que estamos tomando. También, cuando estamos evaluando en un número real, los polinomios del disco, son simétricos, o sea, podemos intercambiar los subíndices entre ellos y no, esto no afecta, se queda igual la expresión. Y en caso de que sí tengamos o estemos evaluando en un Z propiamente complejo, pues lo que vamos a tener es que si conjugamos, vamos a poder conmutar sus subíndices. Entonces, igual, o sea, comento rápido esas propiedades porque se necesitan para los cálculos. Digo, o sea, no lo muestro ahorita, pero para, por ejemplo, el teorema que vamos a ver ahorita enseguida de que efectivamente forman una colección ortogonal en el espacio L2, pues todas estas propiedades se utilizan. Entonces, precisamente lo que comento, pues considerando esta sucesión de polinomios, vamos a ver que es precisamente una base ortogonal de L2. Entonces, simplemente doy como una idea rápida de cómo es la demostración. Y bueno, para la ortogonalidad, digamos, nos vamos a apoyar fuertemente de la propiedad de ortogonalidad que satisfacen originalmente los polinomios de Jacobi, que es esta que se ve aquí en la diapositiva. Haciendo sustituciones y con los cálculos, podemos ver entonces que podemos transformar esta condición de ortogonalidad de los polinomios de Jacobi a esta otra propiedad o condición de ortogonalidad para los polinomios del disco, nada más considerando estas, o sea, bueno, igual hay que fijarse bien cómo están los subíndices, ¿no? Entonces cumplen esta relación. Es una multiplicación de polinomios del disco por una cierta función, entre comillas, un cierto peso, que es R por 1 menos R al cuadrado al alfa. Entonces, lo dejamos ahí, va a ser útil, porque cuando queremos calcular el producto interno que nos interesa, es decir, tomamos dos polinomios del disco, uno con índices K sub L, K,L y otro con índices M,N. Tomamos el producto interno, definido en L2 como es usual, la multiplicación y la conjugación, y cuando tuvimos la medida con peso, no hacemos la desarrollamos ponemos ahí la función de peso y simplemente trabajamos como una integral en la medida de lo que en el disco normal. Para calcularla hacemos un cambio de variables a coordenadas polares y lo que nos queda es la siguiente expresión. Sí, o sea, separando las integrales, llegamos a la última igualdad y pues en la última integral del lado derecho, o bueno, la integral de la parte angular, se representa simplemente una integral pues son los polinomios trigonométricos, la base de Fourier. Entonces, eso nos da una condición para los subíndices. Y aprovechando esa condición que sale de esa integral, podemos aplicar la condición de ortogonalidad que vimos para o bueno, que se acaba de expresar para los polinomios del disco en la otra integral, que es de la parte del radio o del módulo. Entonces, bueno, haciendo todas las cuentas, escribiendo todo,
nos queda lo siguiente, o sea que precisamente estos productos internos se hacen cero si cambiamos cualquiera de los subíndices, es decir, precisamente si nos da una, una familia ortogonal. Y bueno, no es ortonormal porque salen todas estas constantes, pero este, salen estas constantes, pero nos permiten calcular también la norma. Creo que me desconecté. ¿Estás desconectado? Sí, creo que no tengo internet. No. A ver, conéctate, Carlos. Ya, creo que ya regresé. Sí, ya está bien. Ya, ya, no, disculpa, me desconecto. Pero lo que decía es que al igual este teorema nos deja calcular la norma de los polinomios en este espacio. Entonces, vamos a proceder como lo comentaba. Bueno, perdón. Digo, cuando hagamos la demostración, primero vamos a normalizar. Pero bueno, esta no es la parte de ortogonalidad. Para la condición de totalidad de este conjunto, o bueno, para ver precisamente esta condición de base ortogonal, queremos verificar esto, ¿no? Que la cerradura del generado, o bueno, basta ver que la cerradura del generado de esta colección de polinomios, perdón, solo es eso, pero que ese conjunto coincide con todo el espacio L2, ¿sí? Entonces, básicamente queremos aproximar funciones de nuestro espacio L2 por estos polinomios. En este caso, para la demostración que yo hice, nos apoyamos del teorema de Stone-Weierstrass para, bueno, relajar esta condición y simplemente aproximar por funciones continuas. Entonces, cualquier función continua se va a poder aproximar por estos polinomios, porque son una álgebra que es cerrada bajo conjugación. Entonces, eso nos lo garantiza el teorema de Stone-Weierstrass. Ya solo falta ver, entonces, que una función de este espacio se puede aproximar por una función continua. Entonces, es lo que voy a verificar ahorita. Simplemente vamos a agarrar entonces un elemento f de este espacio L2 y aquí hago explícita esta relación de que la función f en L2, o bueno, una condición equivalente de que f sea un elemento de L2 es que f por la raíz cuadrada de nuestra función de peso sea un elemento de L2, pero el L2 usual, sin peso, ¿no? Entonces, esto bueno, sale de la definición de pertenecer, o sea, simplemente de que sus integrales sean finitas. Entonces, tenemos esta equivalencia, ¿sí? Pero aquí es epsilon mayor que 0, entonces vamos a querer aproximar esta función f. Y lo que vamos a hacer es aproximar nuestra función f producto de la función de peso a la 1/2 por una función, se ve esta familia C sub S, que es la familia de funciones complejas de soporte compacto, cuyo soporte está contenido en el disco. Entonces, tenemos que esta familia es densa en el L2, en el L2 normal. Aquí hay un error, es el L2 con medida del Lebesgue, no normal, no medida con peso. Entonces, como nuestra función f multiplicada por la función del peso a la 1/2 está en L2 normal, pues va a existir una función g que la aproxima en norma, y es decir, que la diferencia de normas de estas funciones es menor que x. Entonces, podemos definir una función h
que esté dada por lo siguiente. O sea, que sea nuestra función g, pero multiplicada por la función del peso, y aquí otra vez, de mencionarlo, es a la menos un medio. Porque nos va a interesar que se cancele. O sea, cuando multiplicamos h por w a la un medio, pues que quede nada más g. Entonces, esta función. Y esta función va a ser continua cuando la restringimos al disco. O sea, en particular es continua y de soporte compacto en todo C, pero en particular tiene estas propiedades cuando la restringimos al disco. Entonces, nada más calculamos estas, digamos, calculamos la norma, o bueno, la distancia entre F y H que acabamos de proponer, la norma en L2 con peso. Y bueno, haciendo todas las sustituciones por cómo está definida, nos queda que precisamente la norma de esta diferencia, F menos H, salvo una constante, es igual a la norma de la función F por W menos G. Y bueno, esta ya la habíamos, ya era menor que epsilon. Entonces, pues, tenemos lo que queríamos, ¿no? Podemos aproximar nuestros elementos de L2 por funciones continuas. Entonces, esto garantiza que la sucesión de polinomios es, en efecto, una sucesión ortogonal. Digo, una base ortogonal para nuestro espacio. Entonces, lo que decíamos es lo siguiente, ¿no? Que ya que tenemos esta sucesión ortogonal, pues simplemente lo normalizamos y cambiamos la notación. En vez de usar la letra P, ya nada más usamos la letra D minúscula con la misma, digamos, con los mismos señalamientos, bueno, superíndice de alfa y subíndice doble. Y entonces, como corolario, pues tenemos que esta sucesión de polinomios normalizados en este espacio L2, pues sí, ya es una base ortogonal. ¿Sí? Entonces, ahora pasamos a los espacios Poliberman. Igual tomamos un número natural n, el espacio Poliberman con peso alfa, que se denota con la caligráfica, un superíndice doble, que es alfa el peso, y 2 de que es el espacio Berman del espacio L2, y subíndice n del orden, pues va a consistir de las funciones de L2, que son n polianalíticas. Es decir, o sea, la intersección de L2, vista con esta clase de funciones, y la clase de funciones n polianalíticas, ¿no? Que hemos denotado por la letra caligráfica O. Entonces, un resultado conocido es que todos estos espacios son subespacios cerrados de L2 con peso. Y bueno, también definimos esta otra colección, porque en particular por la definición de las funciones polianalíticas que están definidas como ceros de potencias de orden, o bueno, potencias de la derivada de Wirtinger con respecto a Z barra, pues forman una colección monótona de conjuntos. Entonces lo que se hace es separar, o bueno, se separan, vaya, estos subespacios para que tengamos como bloques disjuntos, o bueno, no disjuntos, pero que tengan solo el vector cero en común. Entonces, aquí entran estos espacios que se llaman los espacios Poliberman puros, con peso también. Y para un número natural n, pues se define como está aquí en la diapositiva, como la, no sé, entre comillas, resta ortogonal del enésimo espacio Poliberman menos el n menos unésimo, como el anterior, que se reduce básicamente a tener el espacio n e intersectarlo con el complemento ortogonal del espacio n menos 1. ¿Sí? Obviamente considerando que pues el primero puro coincide con el primero normal, que es el espacio de Berman clásico, con peso. Digo que consta de funciones holomorfas. Entonces, tenemos el siguiente resultado, que igual obtuvo el profesor Maximenko con sus colaboradores, y nos dice
que podemos, o bueno, que nos da una caracterización de unas bases ortonormales para esos espacios en términos de la misma asociación de polinomios del disco. Entonces, si restringimos la asociación de polinomios del disco con respecto al segundo subíndice, vamos a poder generar esos espacios de Poly-Berman, ¿no? Entonces, el espacio de Poly-Berman enésimo se genera cuando restringimos el segundo subíndice de 0 a n-1, y en particular cuando lo fijamos a n-1, este nos genera el espacio puro de orden n, ¿sí? Entonces, una consecuencia directa de este resultado es lo siguiente, que el espacio L2 con peso se puede descomponer como una suma ortogonal de los espacios puros, los espacios Poly-Berman puros. Entonces, bueno, esto va a ser importante por los conceptos que vamos a revisar ahorita de lo que es de la teoría del, ¿cómo se llama? Del formalismo extendido del espacio de forma. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a hablar de esta teoría que es algo que explora el profesor Wasilewski en algunos artículos ya recientes, bueno, que exploró ya, los más recientes. Y bueno, vamos a definir primero el concepto de isometría pura, ¿sí? En un espacio de Hilbert. Antes de definirlo, necesitamos una definición antes, que es sobre los subespacios deambulantes. Entonces, si tenemos H un espacio de Hilbert y V una isometría definida en este espacio, un subespacio L de H se llama deambulante para H si satisface esta condición. Que cuando tomamos cualesquiera pares o cualquier par de números enteros no negativos que sean diferentes entre sí, si nosotros calculamos la imagen de aplicarle P, o bueno, de aplicarle P veces, en este caso es P y Q, si calculamos la imagen de aplicarle P veces la isometría V a L y Q veces esa misma isometría al mismo espacio L, estos dos espacios son ortogonales, ¿sí? Y esto se satisface para cualesquiera dos números enteros no negativos. Entonces, en particular, si tenemos un subespacio deambulante, pues vamos a tener, o sea, podemos calcular una suma ortogonal, ¿no? O sea, vamos a tener una sucesión de espacios ortogonales entre sí, que son todas las potencias, bueno, digamos, las imágenes sucesivas de L bajo la isometría V, y entonces todos estos van a formar una sucesión numerable de subespacios ortogonales entre sí. Entonces podemos formar la suma ortogonal de estos espacios. Entonces, una isometría va a ser pura cuando exista un espacio deambulante que coincida con todo el espacio. O sea, que cuando que tengamos un espacio deambulante, que su suma ortogonal nos llene todo el espacio. Que es lo que se ve aquí, ¿no? Entonces, otra vez tenemos un espacio de Hilbert y una isometría V. Le vamos a llamar a V una isometría pura si existe un subespacio L que sea deambulante para H y que se satisface esta condición, ¿no? O sea que H es precisamente la suma de todos estos espacios, suma ortogonal de todos estos espacios. Entonces, digo, yo honestamente nunca había visto este concepto, ¿no? O sea, solo solo el único lugar donde lo he visto es en esta teoría que usa el doctor Wasilewski, pero sí forma parte como de una teoría un poquito más general de operadores en espacios de tiempo. Disculpa, Julio, ¿tienes algún ejemplo? Supongo que el Poly-Berman va a terminar siendo deambulante, entonces. Sí. ¿Tienes un ejemplo o...? Sí, de hecho, o sea, el ejemplo es nada más como desarrollarlo un poquito. Ahí. Sí. Gracias. Sí, no, sí, la verdad sí es un poquito, bueno, no es tan directo, ¿no? El concepto. Entonces, sí, exacto, el ejemplo es, pues digo, estoy como que aprovechándome, ¿no? Porque
O sea, este ejemplo lo voy a utilizar después en el desarrollo. Y simplemente ya nada más voy a decir que ya está aquí, ¿no? Entonces, precisamente, o sea, si tomamos nuestro espacio H como el espacio L2 con peso en el disco, ¿no? Que es el que estamos trabajando. Y definimos una isometría V mediante su acción en los elementos de la base, ¿no? La base que definimos de esta manera. Es decir, si tomamos el polinomio normalizado B, subíndice es m,n, lo mandamos al subíndice es m,n más 1. Es decir, lo trasladamos, ¿no? O sea, lo avanzamos en la coordenada, en la segunda coordenada, en el segundo subíndice, en 1. Entonces, bueno, se puede ver que esto es una isometría y es una isometría pura porque en este caso el espacio de Bergman con peso, que se ve aquí, el 1, es va a ser nuestro subespacio de ambulante para nuestra, digamos, para nuestra isometría V. Y pues por este resultado que teníamos aquí, bueno, falta ver, ¿no? Que cuando le aplicamos la V, nos resultan los puros, ¿no? O sea, cuando le aplicamos V, nos da el espacio de Poliberman puro 2. Y cuando a ese le aplicamos V, nos da el subespacio Poliberman puro 3. Pero bueno, esto es inmediato de la base de esos espacios, ¿no? Porque son, digamos, estamos moviendo este segundo subíndice, que es el que caracteriza específicamente pues, la base ortonormal de los espacios puros. Entonces, por ejemplo, o sea, la base del espacio de Bergman, o del espacio 1, es precisamente los que tienen 0 en el segundo subíndice. Entonces, cualquier elemento de ese espacio se va a escribir como una serie de estos polinomios, ¿no? O sea, que variando el primer subíndice y 0 en el segundo siempre. Y cuando le aplicamos la isometría, pues ese 0 va a cambiar a 1. ¿Sí? Entonces, eso nos va a decir que lo vamos a llevar al espacio A2, ¿no? Al espacio puro 2, ¿no? Digo, obviamente hay que verificarlo. Y bueno, en el documento de sí lo verifico. Pero bueno, de ahí sale esa idea. Entonces, pues como se tiene esta igualdad, que precisamente consta de las potencias de la, de la isometría V aplicada al espacio de ambulante L, que es el espacio de Bergman con peso, pues se tiene que usar una isometría pura en este caso. Igual a lo mejor está como muy hecho a la medida del ejemplo, pero espero que más o menos se entienda. Entonces, ahora sí ya vamos a definir qué es precisamente el formalismo extendido. Y lo voy a explicar un poquito y está como igual de dónde viene o por qué se hace así. Entonces, va a ser una estructura auxiliar para describir espacios de Hilbert separables. O sea, en esta teoría solo se manejan estos de Hilbert separables. Entonces, damos la definición. Es H un espacio de Hilbert separable. A y B, dos operadores que están definidos en sus dominios de sub A y de sub B, los cuales son densos en este espacio de Hilbert H. Y estos tienen que satisfacer tres condiciones. Pues que existe un conjunto que está contenido en la intersección de ambos dominios, que es denso en H, que es invariante bajo los operadores A y B, y sobre el cual estos dos operadores satisfacen esta condición de conmutación, ¿no? Que su conmutador es la identidad. La segunda condición es que el espacio que le vamos a llamar L sub 1, que es dado por el kernel del operador A restringido a nuestro conjunto D que existe por la condición 1, es no trivial y su dimensión es mayor que 1. Esto es muy importante, ahorita platico por qué. Y la tercera condición es que el conjunto D0, que está formado por las combinaciones lineales de estos otros subespacios que vamos a generar, que se llaman los Ln, para cualquier número natural mayor que 1, bueno, es aplicarle tantas veces
el operador V, digo, el operador V, perdón, al L1, bueno, si juntamos todos esos espacios y formamos combinaciones lineales, este conjunto de cero va a ser denso en el espacio de Hilbert. Entonces, si de pura suerte damos con un operador, digo, damos con un espacio de Hilbert H y dos operadores que cumplen esto, o sea, entonces vamos a decir que esto es el formalismo extendido del espacio de Fock, definido por el espacio H y los operadores A y B. Entonces, a lo mejor no, digamos como que sí está medio complicada la definición o no tenemos bien ubicado de dónde viene, pero hay un libro de Béresin que se llama La ecuación de Schrödinger, donde él introduce el formalismo del espacio de Fock, no extendido, el formalismo del espacio de Fock. Y en él habla igual de operadores, digo, de espacios de Hilbert separables, con operadores que cumplen esto, pero en el cual el kernel del operador A está generado por un único elemento, es decir, que la dimensión del kernel del operador A es 1. Y ahí se mete, ¿no? O sea, le llama a ese vector que genera ese espacio el vector de vacío, y no sé qué, y lo relaciona con unas cosas de física. Bueno, o sea, es un libro que trata sobre la ecuación de Schrödinger, entonces está como muy ligado a teorías físicas, en particular de mecánica cuántica. Y bueno, la verdad, ese libro no maneja como, digamos, tan rigurosamente ese concepto, ¿no? Entonces, lo que hace el profesor Vasilevsky en su artículo es como darle un poco más de estructura en todo esto, ¿no? Entonces, o sea, no solo eso, sino también generalizarlo, ¿no? Porque Béresin ya trata el caso cuando la dimensión del kernel es 1. Entonces, lo que él dice, bueno, vamos a extender esta noción y vamos a explorar qué pasa si tenemos algo parecido al formalismo del espacio de Fock, pero en el que el kernel de uno de los operadores, como el kernel del operador A, es mayor que 1, ¿no? Entonces, de ahí surge esta idea y y digamos, lo que logra hacer Béresin es que cualesquiera dos espacios que admitan el formalismo del espacio de Fock, o sea, con el kernel de dimensión 1, van a ser isomorfos entre ellos. Entonces, como que logra clasificar, ¿no? O sea, los mete todos en una clase. Todos los espacios que admitan esta construcción son el mismo. Entonces, el profesor Vasilevsky dice, bueno, aquí vamos a explorar bajo qué condiciones podemos hacer esa clasificación con dimensiones mayores a 1, ¿no? Eso es realmente lo que explora su artículo, de cómo, digamos, porque lamentablemente no va a ser tan fácil. O sea, si tenemos dos espacios así, donde la dimensión es mayor que 1, no necesariamente van a ser equivalentes o isomorfos entre ellos. Va a tener que, o sea, tiene que hacer más consideraciones, hacerlo un poco más fuertes las condiciones que se necesitan. Entonces, bueno, eso es lo que hace en el artículo y ocupamos un poco de este teoría. O sea, yo no voy a clasificar, o sea, no voy a hacer esa parte. Pero bueno, entonces, un ejemplo es el espacio de Fock, o sea, el espacio de Bernard-Segal-Fock, que conocemos nosotros en la teoría. Entonces, H va a ser nuestro espacio L2 de funciones, bueno, L2 sobre el disco, digo, sobre todo el plano complejo, y con la medida gaussiana normalizada, ¿no? Aquí la denoto por lambda. Y bueno, en este caso, los operadores A y B son estos. La derivada de Wirtinger con respecto a z barra, y este que está aquí abajo, que es menos la derivada de Wirtinger con respecto a z, más multiplicación por z barra, por z conjugada. Entonces, algo curioso es que cuando se le aplica digamos, este va a ser el formalismo extendido que el formalismo extendido del espacio de Fock aplicado al espacio L2, y los espacios, o sea, el kernel del operador A va a ser precisamente el espacio de Fock. Y los espacios Ln que se van a ir ahí creando
pues van a ser los espacios Polyfock puros de distintos órdenes. Entonces, digamos, esta construcción del formalismo extendido nos va a devolver toda esta como teoría del espacio de Fock y cómo descompone el espacio L2, ¿sí? Además, estos operadores van a tener muy buenas propiedades porque en particular van a ser puntos uno del otro y, y bueno, van a satisfacer la condición de conmutación que nos pide el formalismo, y etcétera, ¿no? Entonces, pues tenemos un muy buen ejemplo, ¿no? O sea, de esto. Entonces, esto va a ser importante, porque el profe siempre hace una comparación muy fuerte con este caso. Porque, digamos, lo que vamos a hacer es, ok, vamos a entonces calcular el formalismo extendido, pero para los espacios de Bernoulli, ¿no? O sea, el formalismo extendido del espacio de Fock aplicado o sea, aquí que H sea L2 del disco con la medida con peso. Vamos a ver, en ese caso, quiénes son los operadores A y B, y cómo se puede lidiar con eso. Entonces, bueno, reiteramos, ¿no? Estos espacios Ln, ¿no? El primero L1 es el kernel del operador A, y después vamos a crear los demás Lns aplicándole sucesivamente el operador B a este espacio Ln. ¿Sí? Digamos, ahí el profe sí hace como un análisis muy profundo de esta teoría y prueba muchas cosas, ¿no? Aquí yo solo he visto como lo más general que se necesita saber. Entonces, en particular, se va a ver que todos estos espacios Ln tienen la misma dimensión entre ellos. Todos son de la misma dimensión. Y, además, que son disjuntos en el sentido de que el único vector que tienen en común cualesquiera de estos dos espacios es el vector cero. ¿Sí? Digamos, cuando exploramos este caso general, estos espacios L1, bueno, Ln con los corchetes, no necesariamente van a ser cerrados. Y nos va a interesar también estudiar sus sumas directas, o sea, digamos, la pura suma de conjuntos, pero, o sea, inclusive aunque todos fueran cerrados, esa suma no necesariamente es cerrada. Entonces, empieza el profe a introducir estos otros subespacios, que es la cerradura de la suma de los primeros n espacios L, que son Ln sin el corchete, ¿no? Y obviamente considerando el primero, que no es la cerradura desde el L1 del kernel, ¿no? Entonces, en particular, digamos, lo que se tiene es que estos nuevos Ln sin el corchete también son disjuntos en el sentido de que solo comparten cualesquiera de ellos dos al vector cero. Y bueno, también se denomina esta noción así, igual para separarlos de manera ortogonal. Esta parte de ellos, como lo teníamos antes, como los espacios, es como los espacios puros, ¿no? El Ln con paréntesis, no corchetes, sino solito con paréntesis, es el espacio Ln menos el espacio Ln menos, ¿no? Es como lo habíamos definido antes. Obviamente considerando el primero como el L1 anterior. Estos son los que son disjuntos, ¿no? Porque, digo, que intersectan solo en cero, ¿no? Sí, eso es igual, y interpretan solo en celo por construcción. Entonces también se entiende. Es que se hacen igual porque, o sea, por ejemplo, en el espacio, por ejemplo, el ejemplo que puse del L2 sobre todo C, de hecho, estos Ln con paréntesis coinciden con los Ln con corchete y coinciden con los Polyfock. Entonces, por eso los introduce, a veces van a coincidir. Y bueno, honestamente sí hace más cálculos con estos espacios en el artículo, pero digo, yo no los uso. Entonces, bueno, no los uso explícitamente, porque sí se incluyen en un teorema que voy a poner aquí, por eso los puse nada más. Digamos, realmente no. Sí es como un panorama muy superficial de la teoría, pero tengo que ponerlos porque sí se mencionan. Y bueno, eso es como parte de la teoría general. Y digamos, donde el profe sí encuentra resultados y sí puede demostrar un teorema fuerte, es cuando se hace la consideración adicional de que estos operadores van a ser mutuamente de Hopf. ¿Sí? Entonces, en este caso, se hace más fuerte la condición de antes, y no solo es que estos espacios L sub n solo tengan, o sea, se intersecten solo en el cero, sino que en este caso,
estos espacios van a ser mutuamente ortogonales entre ellos. ¿Sí? Y bueno, este es el teorema fuerte como de toda esa sección y es el que vamos a utilizar nosotros en el trabajo. Digamos, realmente yo solo introduzco toda esta teoría porque necesito usar este teorema. Y entonces no podíamos hablar de él sin hablar de todo lo anterior. Entonces, pues tenemos este teorema, ¿no? Que es decir, que habla de un espacio de Hilbert separable H de dimensión infinita. Y habla de que son equivalentes las siguientes condiciones. Uno, que existe una isometría pura V en nuestro espacio H. Y dos, que existen dos operadores A y Adaga, que son formalmente juntos entre sí, que son invariantes sobre un dominio común denso en H, y sobre este dominio satisfacen esta relación de conmutación, es decir, que su conmutador es la identidad. Y el conjunto L1, que es el kernel del operador es un espacio cerrado de H, y el conjunto de combinaciones lineales finitas de los espacios Ln, estos, es denso en H. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Básicamente el 2 es todo de que existe el formalismo extendido del espacio de Fock para este H, definido por H, A y A, ¿no? Y si se fijan, es como un resumen de toda la definición primera. Entonces, pues básicamente el teorema que dice que es equivalente tener una isometría pura en el espacio y tener el formalismo extendido, o sea, y tener dos operadores de manera que definen un formalismo extendido del espacio de Fock sobre el espacio H. ¿Sí? En este resultado, no digamos, como estas nociones son equivalentes, pues obviamente se muestra que dada una isometría pura, pues van a existir los operadores y viceversa, ¿no? Si tenemos un formalismo extendido y tenemos los operadores, vamos a poder recuperar una isometría pura, ¿no? A nosotros nos va a interesar la primera, o sea, vamos a tener una isometría pura, que ya la mostré, ¿no? Fue mi ejemplo de isometría pura. Tenemos una isometría pura, y de hecho varias, en el espacio L2 con peso sobre el disco. Entonces, vamos a poder recuperar los operadores A y A' para que nos sirven, ¿no? Y nada más voy a explicar un poquito de cómo se hace esto. O sea, los términos A y A' se van a definir en términos de la isometría pura. Primero vamos a definir su dominio natural, ¿no? O sea, vamos a aquí a un X, pero bueno, una diferencia, pero me la comí. Vamos a definirlo, o sea, todos los vectores H en el espacio que se descompongan como una suma así, donde cada elemento está en el correspondiente LK, y de tal manera que esa suma es finita para que esté definida la imagen de la que vamos a hablar. En este dominio, que va a ser denso en H, vamos a definir los operadores A y A' como se ve aquí. O sea, si tomamos una suma, pues la imagen del operador A va a ser la suma de multiplicando por la raíz cuadrada del índice, aplicándole el operador adjunto de V estéril, al elemento HK, y a la se van a definir de manera análoga, igual multiplicando los elementos por la raíz del índice, pero aplicando la isometría V al elemento H. ¿Sí? Entonces, tenemos cómo recuperar nuestros operadores A y A de la isometría, ¿no? Entonces, vamos a aplicarle este esquema, o bueno, sí, o sea, toda esta teoría a los espacios poliberma con peso en el disco, ¿no? Porque ya tenemos una isometría pura. Entonces, el teorema ya nos garantiza que admite esta estructura de formalismo extendido. Pero, si se fijan, o sea, nuestra isometría está dada en términos, o bueno, está dada, digamos, la manera en que actúa es sobre los elementos de la base. Entonces, realmente, si nosotros le aplicamos, vamos a decir, ok, vamos a ver cuál es este D, ¿no? Lo calculamos. Y luego decimos, vamos a ver cómo está o sea, cómo se recuperan los operadores A y A' con respecto a esta construcción. Pues estas Vs, o sea, estas van a ser sumas de elementos de la base, o sea, van a ser las sumas de los polinomios
de los polinomios normalizados que vimos en la primera parte, bueno, en la segunda parte más bien. Y cuando calculemos estas imágenes de la isometría V y de su adjunto, pues simplemente van a ser esos mismos elementos de la base, pero trasladados, ¿no? O sea, con +1 a un índice o -1. Entonces, el profesor decía que esto estaba muy feo, porque ¿cómo era posible que en el espacio de Fock teníamos a los operadores que eran simplemente las derivadas de Wirtinger, ¿no? O sea, como lo vimos en el ejemplo, ¿no? O sea, en el espacio de Fock tenemos toda esta... O sea, porque si se fijan, en este caso también son mutuamente adjuntos, ¿no? Entonces, en el espacio de Fock tenemos, bueno, en el espacio de L2, en el plano complejo tenemos esto así, ¿no? O sea, los operadores no dependen de una base ni nada, son operadores diferenciales como muy, con una forma cerrada, ¿no? ¿Y por qué si lo aplicamos con esta, digamos, con este teorema a los estudios Poliberman, por qué no sale, o sea, como que él le estorbaba, o no le parecía que saliera en términos de la base, ¿no? Decía, ok, ¿no? O sea, tenemos por el desarrollo teórico, tenemos la existencia y cómo se ven en términos de esta base. Pero ¿cuáles son los operadores, no? O sea, ¿cuál es la forma de los operadores A y A dagger? Entonces, lo que él hace también en este artículo es decir, bueno, pues vamos a intentar ver si hay como una forma más sencilla de representar estos operadores, ¿no? A lo mejor esas sumas, ¿no? Que, digamos, o esa acción medio complicada que se ve de A y A dagger, pues se puede resumir por operadores de este estilo, ¿no? Como en el caso del espacio Fock, ¿no? Entonces, pues si definimos nosotros esto, o sea, este conjunto, ¿no? De A, que son las funciones que tienen derivada de Wirtinger y que aparte pertenece a este espacio L2, pues vamos a trabajar con estos operadores A y B, ¿no? Que es la derivada de Wirtinger con respecto a Z barra y multiplicación por Z barra. Y entonces, como que sí, más o menos, como que sí, más o menos son los que deberían ser, porque sí cumplen una relación de conmutación como la que queremos. Cuando calculamos los LNs de corchete, coinciden con los espacios Poliberman puros. Cuando calculamos los espacios LN sin corchete, corresponde a los espacios Poliberman, pero lo más fuerte es, o sea, hay dos como fallas o dos defectos que tienen estos operadores. En primer, no son adjuntos el uno del otro. Y otra, cuando hacemos las sumas, no son cerradas, ¿sí? Entonces, ¿qué es algo que sí se observa en el espacio de Fock? O sea, las sumas de estos sí eran cerradas, pero en este caso no. Entonces, como que estos operadores no son del todo los adecuados, ¿no? No son los mismos que describe la teoría, no son el A y A dagger que tenemos por construcción. Entonces, queda como la pregunta de cuáles son esos operadores, ¿no? ¿Cómo podemos obtenerlos? Entonces, el trabajo que hicimos, o digamos ahora sí la parte más fuerte, la parte central del trabajo, es precisamente o sea, para esta isometría V, y se va a definir otra isometría V tilde y sus adjuntos, V estrella y V tilde estrella, pues calcular representaciones que sean independientes de la base, ¿no? O sea, en términos de operadores diferenciales, y con ello, ¿no? Como tenemos, o sea, tenemos los operadores A y A dagger en términos de la base. Y si ya le quitamos la dependencia de la base, pues podemos recobrar los operadores A y A dagger con una forma más pues cerrada, que ya no depende de nuestra base. Entonces, eso se va a hacer, bueno, ese fue el trabajo que hicimos, ese es el teorema como fuerte, o sea, encontrar la representación de estas isometrías y encontrar las formas cerradas de los operadores A y A dagger, que no dependan de la base. Entonces, bueno, estas son las referencias y creo que eso era todo por ahora. Muchas gracias, Julio. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Cristian.
Aquí no está el ejemplo clásico de donde la dimensión de L1 es 1, no, ¿verdad? No, no. De hecho, ese está en el libro de Beresin. También está en este artículo. O sea, es que yo realmente no tomé nada, digamos, textual del libro de Beresin, por eso no lo pongo. Pero, ¿dónde es? Este artículo del doctor Vasilevsky, que es el Extended Field Formalism and Polyanalytic, es donde hace todo esto, ¿no? De la última parte. Y en ese cita el libro de Beresin, y de hecho él pone el espacio este. Ese espacio con dimensión 1 es el mismo espacio de Fock, pero antianalítico. O sea, como de las antiholomorfas y, bueno, antipolianalíticas. No me acuerdo bien cómo son los operadores ahí, pero sí lo incluye el profe ahí en el. Gracias. Sí hay una descripción cerrada para ese espacio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Los que están en línea? Bueno, pues muchas gracias y continuamos la próxima semana donde Julio ya nos va a platicar sobre, bueno, sobre estas cosas sobre los operadores, ya ve y de tilda, ¿no? Sí, sobre la conclusión de La conclusión de y los resultados más. Sí. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.